y es su amigo, y es su amigo, y es su amigo, y es su amigo. Al Claro de Luna es una exposición realizada entre Señal Memoria y la Galería de Santa Fe, la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de Lidartes, en donde invitamos a 6 artistas contemporáneos que trabajan con sonido a realizar piezas inéditas a partir del archivo de Señal Memoria. Se realizó la invitación a partir de un concepto como básico que era memoria sonora, y es pensando justamente el archivo, digamos, sonoro de una fonoteca como el lugar donde habita la memoria sonora del país. La idea de esta obra es poner un sonido del archivo de la Radio Nacional que contrastara fuertemente con estas luces robóticas. Después de oír bastantes archivos, me quedé con 2. Un himno nacional de Colombia que se grabó en 1946 y otro archivo que es de una marcha. Entonces, con esas 2 marchas, con los mismos instrumentos que se hace la rumba papayera o la música de circo, se graban las canciones épicas de los países. Pues espero que la gente como que logre percibir eso que yo percibí, que los momentos solemnes también pueden volverse momentos de circo, o al contrario. Me interesé, cuando surgió la idea, me interesé con los archivos más viejos de Señal Memoria. Entonces me fui a los archivos de los años 40 y empecé a trabajar con ellos. Y encontré algunos que hablan del archivo, no de la fonoteca, sino del concepto de archivo como construcción de país. Entonces me interesó el tema archivo, memoria y geografía. Realmente estos soportes yo vengo los trabajando desde hace algún tiempo, digamos trabajando con los discos, y yo vengo un poco triturando el sonido y la música. Estos frascos de laboratorio están llenos de fragmentos sonoros, desgasto, desbarato, muelo los discos, como silenciarlos, ¿no? De alguna manera, porque también hay una angustia de archivo absurda que es archivemos todo es valioso. Entonces cuando yo cojo los discos y los prenso, les paso, les pongo láminas de metal y fieltro, y bueno, aquí hay una serie de objetos que evocan todo eso, pero también hay sonidos que hablan del silencio, del surco, de la época, del soporte, y un contenido, como les decía, sobre el archivo mismo, la memoria y la geografía del país. Planteé una obra que se llama Asonancias. Asonancias es correspondencias, no solo correspondencia entre una cosa y otra, sino correspondencia porque viene de haber consultado un archivo de cartas que nunca fueron correspondidas. Nunca me había acercado como a la música colombiana y mucho menos sabía que la Radio Nacional había adoptado archivo de otras emisoras. Quería oír esas voces de lo que jamás oí y las cartas que fueron donadas, que nunca se alcanzaron a oír en radio. Alcancé a leer más de 200 cartas y me empezó a dar la idea como de que la vida en realidad es muy ficción. Cuando estuve trabajando en el archivo, en Señal Memoria, me pareció un poco más interesante que los mismos archivos, las máquinas que reproducían los archivos, y filmándolas empecé a encontrar patrones circulares, que es un poco lo que van a ver en mi obra. Mis tomas son estáticas, no hay ningún tipo de movimiento de cámara, pero un poco qué pasa con la gente y cuál es su percepción del tiempo a través de mi obra. Trabajé con una cámara HD, los equipos obviamente como son equipos de sonido, trabajé con equipos silenciosos, entonces lo que hice fue instalarles micrófonos de contacto que empezaron a coger como esos pequeños mecanismos, ese sonido que uno no oye en un principio, pero que ya cuando los graba con esos micrófonos de contacto empiezan a aparecer mecanismos, empiezan a aparecer una serie como de armónicos, como de sonidos que me interesaron mucho, que van muy bien con la imagen que grabé a través del video. Bueno, la obra que ideé para esta exposición se llama Glosolalia. Es una confusión de voces que acaban no teniendo ningún sentido, y la obra consiste en una caja, una serie de sirenas que son como pequeños megáfonos metidos dentro de una caja de metacrilato transparente, y cada uno de los 6 megáfonos va a estar sonando con la voz de un político colombiano de los 40, 50, 60, de manera que se va a intuir lo que está pasando, pero no se va a entender nada. Y es un poquito pues un comentario pues a lo que ha sido y sigue siendo en gran parte la política en Colombia. Aparte de la exposición de estas piezas inéditas de los 6 artistas, va acompañada por un ciclo de conciertos que es un homenaje a Carlos Barreiro Ortiz, que la idea es que ese ciclo de conciertos cubra un panorama de la escena musical experimental que está actualmente en Bogotá,
En la inauguración va a tocar la Orquesta Sinfónica Chapinero y el resto son, digamos, gente muy contemporánea que muchas veces no se conocerán mucho, pero justamente esa es la idea y demostrar como toda esa escena, digamos, en un ámbito distrital, que era justamente la gran virtud de Carlos Barrera Ortiz, que era un curador de música. Bueno, los invitamos aquí a la exposición Al Claro de Luna, que se va a realizar en la Galería Santa Fe, esto es en la carrera 16, número 3982, en Teusaquillo, en Bogotá. Y los horarios de atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita tanto para la exposición como en los conciertos. Los esperamos.